Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4,000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil.
Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el océano Ártico. Según el marino profesional el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de 3 horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente. El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó. El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse.
Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo. Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco. Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores. Pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área. ¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio. Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos.
Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar pronto. En una de las últimas expediciones a la zona del naufragio, se financió un vehículo pilotado para identificar específicamente un camarote. Perteneció a un pasajero muy importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sí, como el museo. Guggenheim era hijo de un magnate de la minería y miembro del grupo de élite que abordó el viaje transatlántico del Titanic. Nacido en Filadelfia, Guggenheim viajaba de regreso a Estados Unidos, pero como todos sabemos, nunca llegó a su destino. Con un precio que oscilaba entre 400 y 800 libras en 1912, que es el equivalente a 84,000 libras hoy en día, se podía reservar un alojamiento que se llamaba camarote. Los camarotes del Titanic eran el tipo más lujoso de habitaciones de primera clase. Estaban ubicados en las cubiertas B o C y estaban decorados en más de 11 estilos diferentes, como jacobeo, georgiano, renacimiento italiano y la lista continúa. Estas habitaciones estaban llenas de paneles tallados y marcos hechos de maderas exóticas, como caoba, roble, etc. Guggenheim ocupó una de estas lujosas habitaciones y 100 años después, uno de sus descendientes financió toda una misión solo para localizar el camarote exacto en el que se había alojado el hombre. Esta expedición se convirtió en un documental para National Geographic y lograron identificar qué camarote era el de Guggenheim, así que felicitaciones para ellos. 14 de abril de 1912, el Titanic se estrelló contra un enorme iceberg y se hundió. Sí, ya lo hemos abarcado, pero ¿y si esta vez utilizamos el hielo para llevar el barco a la superficie? Esto requiere varios miles de metros de malla metálica y un montón de nitrógeno líquido. Nuestro objetivo es meter al Titanic en un enorme bloque de hielo que eleve al barco a la superficie. Para ello hay que rodear el pecio en la red metálica y cubrirlo con nitrógeno líquido. El primer problema al que te enfrentas es la imposibilidad de envolver el barco completamente. Tienes que levantarlo un poco de alguna forma para poner la malla debajo de él. Digamos que por algún milagro lo consigues. Luego necesitas transportar cientos de grandes tanques de nitrógeno líquido. Estás bajo el agua, abriendo los depósitos, y hace tanto frío que el agua helada del océano Atlántico luce como si estuviera hirviendo. El nitrógeno solo chisporrotea, se disipa, y ciertamente no crea un bloque de hielo alrededor de la red. Nuevo intento, elevar al Titanic con la ayuda de enormes imanes. Para ello necesitarás un gran crucero y unos potentes imanes. Conectas gruesos cables a los magnetos y los bajas hasta el fondo. Unos proyectores brillantes iluminan las negras profundidades del océano. Partes del pecio son visibles. Los imanes descienden más y se aferran al casco de hierro del barco. El crucero tira de los cables y los magnetos hacia arriba. Algunos de ellos se desprenden del Titanic, ya que la superficie de hierro está cubierta de arrecifes y corales. Algunas partes del pecio se desprenden del barco y se elevan. La fuerza del crucero no es suficiente. Uno de los cables se rompe. No solo el peso de cada una de las partes del Titanic, sino también la colosal presión del agua interfiere en la operación. El barco hundido no puede ser levantado completamente, solo sus pequeñas partes. Ya hubo un intento de alzar al Titanic por partes. La operación, que costó $5 millones, fracasó. Se fijaron eslingas de nylon a una gran parte del pecio. Los otros extremos de esta se conectaron a los motores diésel. Para toda la operación se utilizó un mini submarino. Se sacó un pedazo del Titanic de 21 toneladas, pero una de las eslingas se rompió por la fuerte presión del agua. Entonces, uno a uno, los demás cables empezaron a romperse y un enorme trozo cayó al fondo del mar.
Para ese momento, todos los participantes en la operación de rescate se habían quedado sin provisiones y estaban muy lejos de la costa más cercana, así que decidieron no hacer un segundo intento. Se escribió un libro y se hizo una película sobre cómo se levantó al Titanic con aire comprimido. En realidad, nadie intentó esta operación. Para hacerlo se necesitarían varios cientos de grandes cilindros de aire comprimido. Al principio los instalas dentro del casco del Titanic y esperas a que tiren del barco hacia la superficie. En cuanto se bajan los cilindros bajo el agua, inmediatamente flotan hacia arriba. Esto complica enormemente la operación. Hay que sujetar los botes con cables y tirar de ellos hasta el fondo utilizando un potente submarino. O mejor aún, varios de ellos. Debido a la alta presión, los cilindros podrían estallar. En este caso, la onda expansiva golpearía otros cilindros y provocaría una catástrofe. Demasiado caro e inseguro. El plan más costoso y complejo para elevar al Titanic es probablemente aquel en el que los científicos extraen de alguna manera el hidrógeno y el oxígeno del agua del océano. Luego, estos elementos extraídos deben llenar contenedores especiales. Estos depósitos se fijan al barco, entonces este subiría a la superficie. Aunque se extraiga el oxígeno y el hidrógeno de millones de toneladas de agua, el resto del agua del océano lo sustituirá. Una máquina que sea capaz de ese filtrado debería costar miles de millones de dólares, o se puede conseguir un elemento químico que utilice una reacción en cadena para purificar toda el agua. En este caso, todo el océano mundial se quedará sin el vital oxígeno. Alguien sugirió una vez hacer explotar al Titanic. Necesitarás bajar varias cajas de dinamita al fondo del océano. Estas deben estar completamente selladas para evitar que el explosivo se moje. Luego deberías hacer funcionar varios kilómetros de cable que conduzca una corriente eléctrica hasta ellas. Una vez realizado todo esto, navegas hasta una distancia segura. Ahora vas a pulsar el botón para pasar la corriente por el cable y activar la dinamita. 3, 2, 1. Espera. ¿Por qué haces esto? Aunque funcione, los restos del Titanic quedarán esparcidos en todas direcciones en el fondo del mar. Será imposible elevar el barco del océano. Imagina un enorme gancho que pueda recoger al Titanic y levantarlo del fondo como un pez. Este debe ser enorme para poder alzar un barco hundido. Digamos que lo has creado tú. Luego, estás en un enorme crucero que navega hasta el lugar del accidente y baja el gancho como un ancla. Cae justo sobre el Titanic, pero no se aferra a él. Se necesita un equipo especial para enganchar un ancla del tamaño de un autobús al Titanic. Se requeriría un enorme submarino con brazos mecánicos. Construir tal dispositivo y hacerlo funcionar bajo una enorme presión es ya casi imposible. Pero, digamos que, finalmente consigues enganchar al Titanic. Es entonces cuando te das cuenta de que el crucero no tiene suficiente potencia para llevar el barco que pesa más de 50 toneladas y el ancla que añade unas 10 más. Para completar tu tarea necesitarás algunos cruceros más y unos cuantos millones de dólares extra. Una vez que la cera caliente se enfría, se endurece y flota en la superficie del agua. ¿Y si la llevamos al fondo del océano y la vertemos dentro del Titanic? Esto puede funcionar, dado que la cera no es un material costoso. Así que, esta se funde, se vierte en tanques resistentes y estos se jalan hasta el fondo con la ayuda de un submarino. Los recipientes pueden soportar una enorme presión y el buque tiene suficiente potencia para bajar la cera hasta esa profundidad. Los contenedores se colocan en el interior del Titanic. A través del mando a distancia se abren los recipientes, pero el material no sale. Cuanto más se profundiza, más se enfría el agua. Mientras se entregan los contenedores al barco, la cera se enfría y se solidifica en su interior. Varios recipientes son presionados contra la parte superior del barco, pero no es suficiente para levantar al Titanic. Otros contenedores simplemente flotan hacia la superficie. Y aunque los recipientes fueran termostáticos y se mantuvieran calientes en su interior todo el tiempo, una vez liberados, la cera se solidificaría en un instante. No habría tiempo para que se extendiera y cubriera el Titanic desde adentro. Así que simplemente flotaría hacia arriba también. Llenas varias bolsas grandes y resistentes con vaselina. Esta sustancia actúa como la cera en el frío. Se vuelve sólida y flota. Quieres poner las bolsas por todo el Titanic y esperar a que la vaselina lo eleve. Se cargan los recipientes en el submarino y se desciende al fondo marino. No se puede llegar a algunas partes del barco debido a los corales adheridos. Decides descargar todas las bolsas en un solo lugar, pero en cuanto sacas la vaselina del submarino, los recipientes se rompen debido a la fuerte presión. Trozos sólidos de vaselina flotan hacia arriba empujados por el agua. Misión fallida. La idea más loca es llenar el Titanic con millones de pelotas de ping pong.
Las pequeñas bolas de plástico llenas de aire deberían empujar el barco hacia la superficie, pero en cuanto empiezas a bajarlas al fondo, el plástico se aplana de inmediato y todo el aire de las esferas sale disparado. Puedes entregar las bolas dentro de un submarino, pero cuando las pongas dentro del Titanic, la presión las volverá a aplastar. También puedes crear bolas de material ultra ligero y fuerte y llenarlas de aire. En este caso necesitarás mucho más dinero. En cuanto pongas las esferas dentro del barco, algunas de ellas se colarán inmediatamente por los agujeros del navío. Y las restantes no serán suficientes para levantar el fondo de los restos del pecio que pesan más de 50 toneladas. Bueno, para estudiar al Titanic no hace falta bajar al fondo del mar. En internet se puede encontrar un mapa detallado en 3D que muestra el lugar del naufragio, así como el propio barco en el lecho marino. Para obtener una imagen realista del Titanic, los investigadores utilizaron tecnologías de sonar y robots submarinos, que tomaron más de 10.000 fotografías del barco hundido. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Dejarlo en paz? Sí, yo también. John miraba incrédulo mientras se alejaba en un trozo de madera. En las gélidas aguas del Ártico, se iba lentamente. Contempló el barco en el que había trabajado y vivido mientras elevaba su enorme proa hacia el cielo, y luego se partió por la mitad, provocando un sonido que solo un rayo podría reproducir. Consternado y aturdido, creía que él, y solo él, conocía la oscura verdad que se escondía tras la desaparición del insumergible barco, el Titanic. 5 días antes, mientras este zarpaba en su viaje inaugural, John trabajaba duro junto con sus compañeros en la carbonera, almacenando el carbón para alimentar el poderoso horno del Titanic. Habían abastecido y almacenado más de lo que John había visto en cualquier otro barco en el que hubiera trabajado. Pero este era el Titanic, el más grande que jamás había surcado los mares. En él, nunca podía haber demasiado carbón. Cuando salieron de Belfast y se dirigieron a Southampton, hubo un gran estruendo bajo la cubierta que pasó desapercibido. El horno rugía y las turbinas giraban, empujando el Titanic hacia adelante a un ritmo acelerado. La tripulación vitoreaba mientras el buque avanzaba, sin percatarse del fuerte ruido concerniente. Al llegar a Southampton, Greg subió a bordo entre otros cientos de pasajeros. Con 13 años en el mar, su amplia experiencia incluía el papel de contramaestre en 6 barcos anteriores. Preparado para un nuevo reto a bordo del mayor navío jamás construido, estaba deseando afrontar el siguiente desafío de su carrera. Greg venía con una gran experiencia, especialmente en la navegación por el Ártico. Su papel era vital dentro de la tripulación, conocer los mares que rodean el Polo Norte. Sería un vigía clave cuando se dispusieran a cruzar la peligrosa trayectoria del Callejón de los Icebergs. Greg tenía algunas preocupaciones con respecto al viaje. La órbita de la Tierra estaba notablemente cerca del Sol y de la Luna, lo que provocaba mareas más altas. Esto haría que los icebergs fueran más prominentes, alejándolos más hacia la ruta del Titanic en su viaje a Nueva York. Al evaluar la torre de vigilancia e inspeccionar el equipo disponible, Greg no encontró binoculares. Esto le preocupó, pero los marineros se limitaron a reírse de él. «Si en la cubierta faltan cubitos de hielo, seguro que atravesamos un iceberg para reabastecernos», se rió un marinero. Greg no compartía este sentimiento. Ansioso por saber por qué los habían dejado sin equipo en una función tan vital en el barco, Greg preguntó más. Lamentablemente, el oficial que tenía las llaves del armario de suministro de binoculares había sido apartado de la tripulación en el último momento. Greg no podía creer que se hubiera pasado por alto algo tan importante. Para un barco tan poderoso y con tanta gente a bordo, cruzando en una ruta particularmente peligrosa, esto no tenía sentido. Pero como no quería ser multado por irrumpir en la propiedad del barco, Greg lo dejó pasar, esperando que no necesitaran los binoculares. Al final, si se detectaban icebergs, se haría una llamada de aviso al capitán, informando de cualquier preocupación. Poco sabía Greg que se había recibido un aviso, notificando los peligros que aguardaban, pero el telegrama no llevaba el título requerido, que aseguraría la entrega directa al capitán. Así que la advertencia crítica se pasó por alto. John y su tripulación bajo cubierta se prepararon para la partida, avivando los motores. Notó una esencia de escape espesa, demasiado pesada para lo que se esperaría de los hornos. La tripulación buscó por todas las cubiertas inferiores. Tras una búsqueda exhaustiva, consiguieron localizar la causa del escape. Se trataba de un montón de carbón encendido dentro de una carbonera. Se desconocía cuándo se había encendido, pero era evidente que una acumulación de carbón había estado ardiendo, aumentando lentamente de tamaño.
La cantidad de carbón ardiendo era preocupante. Se dio la alarma, alertando a un oficial para que revisara el asunto. Este evaluó los daños y confirmó al capitán que se consideraba poco preocupante, ya que solo se habían producido daños menores. John no estaba seguro de esta evaluación, ya que sabía que en los espacios confinados rodeados de mamparos de hierro, se produce un ambiente de horno que intensifica el calor con el tiempo. El Titanic avanzaba con fuerza, lo que no tenía sentido para John, ya que acababan de salir de Southampton. Estaba seguro de que habrían dado la vuelta. John y su tripulación recibieron la orden de echar el carbón ya encendido en el horno y seguir paleando, hasta contener todo el contenido humeante. Era una tarea posible y minuciosa que podía llevar todo el viaje. La continua entrada de carbón haría que las turbinas girasen en un ritmo constante y acelerado. No para lo que fue diseñado el Titanic. Fue concebido como un lujoso transatlántico de pasajeros y no para batir récords de velocidad. Sin embargo, la tripulación encontraría entusiasmo no solo en reconocer al Titanic como el insumergible, sino también como el más rápido. John y su tripulación continuaron paleando el carbón en el horno durante varios días. La temperatura dentro de la proa era cada vez más caliente. El calor contenido en el mamparo era tan intenso que se debilitaban las costuras de las paredes de hierro y los remaches. 2 días más, solo 2 días más. John se reía, tratando de levantar el ánimo de sus compañeros mientras trabajaban sin descanso. Pero mientras todos reían, bromeaban y esperaban con ansias llegar a tierra firme, se acercaban, sin saberlo, a su destino. El Titanic avanzaba a toda velocidad por el tranquilo mar. Greg miró hacia adelante, arriba en la torre de vigilancia, manteniéndose alerta, ya que ahora estaban en territorio de icebergs. A pesar de que el camino estaba despejado, podían producirse falsos horizontes, lo que creaba confusión sobre lo lejos que estaban realmente los objetos en la distancia. Al viajar por las aguas de la corriente del Golfo hacia la corriente del Labrador, más fría, las columnas de aire se enfriaban de abajo arriba, creando una inversión térmica. Esta presión de aire increíblemente alta aseguraba la ausencia de niebla, proporcionando una visión aparentemente clara. Pero la inversión térmica puede crear ilusiones ópticas, mostrando el horizonte más lejano, apareciendo más alto en la distancia, enmascarando cualquier objeto que pudiera venir antes. Estos falsos horizontes llenos de mar ocultan fácilmente cualquier iceberg que pudiera estar acercándose. Greg conocía los peligros de un mar tranquilo en el Ártico y prefería las aguas agitadas, donde es más fácil detectar los icebergs entre las olas. Desde el mirador, Greg miraba hacia el oscuro abismo que tenía delante. De repente, a 1,5 kilómetros justo delante, una imagen formidable surgió rápidamente de las oscuras aguas que lo rodeaban. ¡Iceberg, justo al frente!, Greg gritó a su compañero, que rápidamente llamó al timón y les indicó que viraran con fuerza a estribor. El timonel recibió la llamada. En el calor del momento, giró el timón en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces se dio cuenta de que había girado el timón en el sentido equivocado y se puso rápidamente en la dirección contraria. El barco se dirigió hacia el iceberg, virando a babor y reduciendo la velocidad. Aunque hubo un retraso en el giro del timón, la corta distancia desde la señal y el ritmo rápido con el que navegaban puede que no hayan supuesto ninguna diferencia. A medida que se acercaban al iceberg, parecía que lo iban a perder, pero más del 87% de este estaba bajo el agua. Y cuando se acercaron al costado, el hielo oculto debajo golpeó la proa de babor, perforando el costado del casco con un desgarro de 1 metro cuadrado. El barco se agitó y todos a bordo se dieron cuenta de que algo estaba mal. Entre la confusión y el miedo, no se dieron cuenta de los daños. Mientras se orientaban, 6 de los 16 compartimientos se llenaban rápidamente de agua de mar. El casco solo podía soportar que se llenaran 4 compartimientos antes de hundirse. El tiempo corría mientras el Titanic descendía a las profundidades. El debilitado mamparo con pilares y remaches de acero calentados se rompió bajo la presión y el repentino cambio de temperatura del agua helada. Se dio la orden de abandonar el barco. Se prepararon los botes salvavidas para ser liberados mientras enviaban señales de ayuda a los barcos cercanos. El operador de radio estaba sentado, llamando constantemente a un barco cercano que había estado en contacto con el Titanic recientemente. Hubo una comunicación constante con este barco durante los últimos días, proporcionando avisos de icebergs desde que el Titanic partió de Southampton. El último mensaje de advertencia recibido fue hace apenas 1 hora. Al recibir el último aviso, el operador respondió ignorantemente: «Cállate», dando por sentado que sus avisos de icebergs no tenían sentido. Tras esta desafortunada respuesta, el barco apagó su radio y guardó silencio. El barco más cercano que respondía a sus señales de socorro se encontraba a 800 kilómetros de distancia, demasiado lejos para prestar ayuda a tiempo.
hubo innumerables errores que causaron el final acuático del Titanic, ya fuera por contribución directa o por pura ignorancia. El más trágico de ellos fue el número de personas a bordo del barco, 2.224. Solo había suficientes botes salvavidas para rescatar a 1.178, apenas la mitad de la gente. Es el 10 de abril de 1912, un soleado día de primavera. Eres uno de los pasajeros de primera clase a bordo del Titanic. Justo cuando el barco está a punto de partir de Southampton, imagina la emoción de todos, el aire fresco de primavera, los sonidos del mar. Estás paseando por la cubierta más alta del Titanic cuando ves varios botes salvavidas. Cuando empiezas a contarlos, recuerdas la capacidad del barco. Es de poco más de 3.000 personas. Espera, ¿hay suficientes botes salvavidas para todos a bordo? Veamos los números. El Titanic podría llevar un total de 64 botes salvavidas. Un número que fácilmente podría haber ayudado a salvar a todos los pasajeros a bordo. El diseñador en jefe, Alexander Carlisle, planeó equipar el barco con 48 botes salvavidas, pero el Titanic terminó con solo 20. El hecho de que este número de botes salvavidas no fuera suficiente para todos los pasajeros no era ilegal en ese momento. Esto se debió a que la cantidad de botes salvavidas requeridos se calculó en función del tonelaje de un barco, no de su capacidad de pasajeros. Hablando del Titanic, esta cantidad de barcos se eligió por razones estéticas, para que las cubiertas lucieran menos atestadas para los pasajeros de élite y clase alta. Después de que se tomó la decisión final sobre los botes salvavidas, Carlisle renunció a su trabajo. Los paseos de los pasajeros por las cubiertas del Titanic eran agradables a la vista, pero ¿valían la pena? En 2012, un siglo después del naufragio, se descubrieron nuevos documentos relacionados con la escandalosa falta de botes salvavidas. Parece que un inspector de seguridad llamado Maurice Clark propuso agregar al menos 10 botes salvavidas 5 horas antes de que el barco zarpara. Pero como los dueños del barco querían salir a tiempo, su petición fue pasada por alto. También se advirtió que, a menos que mantuviera este secreto, sería despedido. En retrospectiva, si los propietarios hubieran seguido su consejo, unas 700 personas más podrían haber sobrevivido esa noche. Los 20 botes salvavidas que realmente llegaron a bordo podrían haber transportado hasta un tercio de los pasajeros, incluso a su máxima capacidad. Pero trágicamente, algunos de ellos se lanzaron al agua con solo 12 personas, cuando podrían haber salvado fácilmente hasta 65 cada uno. Para empeorar el desastre, los miembros de la tripulación del Titanic no estaban debidamente capacitados en el uso del equipo de lanzamiento de botes salvavidas. Es por eso que los botes fueron lanzados lentamente, de manera incorrecta y a veces sin la supervisión adecuada. De los 20 botes, solo 18 se pusieron a flote correctamente. Además, los pasajeros no fueron informados sobre las medidas de seguridad. Un simulacro de botes salvavidas debería haber tenido lugar el 14 de abril, pero el capitán finalmente canceló el evento. Uno de los tantos mitos que rodean al Titanic y su catastrófico final también está relacionado con la falta del número necesario de botes salvavidas. No había ninguna ley marítima en ese momento que dijera que las mujeres y los niños deberían subirse primero. Pero era una costumbre universalmente aceptada en situaciones como un naufragio. Poco después de que el Titanic se hundiera en las heladas aguas del Atlántico, comenzaron a correr rumores. Se decía que algunos hombres desesperados habían recurrido a disfrazarse de mujer en esos momentos finales antes de la medianoche del 14 de abril de 1912. Querían conseguir un lugar en los botes salvavidas. Al mismo tiempo, hay poca o ninguna evidencia de que alguno de los pasajeros masculinos del Titanic haya hecho esto. En cualquier caso, ¿qué pasó con esos 20 botes salvavidas que estaban a bordo del Titanic después de que el barco chocara contra el iceberg? Lo que sí sabemos es que todas estas embarcaciones fueron desplegadas entre las 00:40 y las 2:15 horas, con un total de 718 personas a bordo. Cuando fueron rescatados por el RMS Carpathia alrededor de las 4 a.m. del mismo día, solo quedaban con vida 705 personas. La tripulación del RMS Carpathia tardó más de 4 horas y 30 minutos en recoger a todos los pasajeros y 13 de los botes salvavidas. Esto fue todo lo que se le permitió llevar al barco de rescate. El resto de los botes, ahora vacíos, quedaron a la deriva en el mar. Los que sí fueron rescatados, luego fueron devueltos a White Star Line, la compañía naviera británica que operaba el Titanic. Curiosamente, después de ser devueltos, parecen haber desaparecido de los registros oficiales. La última imagen jamás tomada de los 13 botes salvavidas supervivientes fue cuando los descargaban en el puerto de Nueva York. Triste e irónicamente, allí es donde se suponía que el Titanic estaría el 18 de abril de 1912.
A los botes salvavidas se les retiraron sus placas de identificación del Titanic o de cualquier otra marca que pudiera haberlos vinculado al barco. Algunas fuentes afirman que los botes finalmente fueron destruidos. Pero, ¿esto realmente era la verdad? El destino de un bote salvavidas en particular ha sido fuente de mucho debate. El bote plegable A, el último en abandonar el barco, fue recuperado por el RMS Oceanic, un mes después del accidente. En ese momento estaba a unos sorprendentes 322 kilómetros del lugar donde se había hundido el Titanic. Además, en el barco había un anillo de matrimonio grabado con las palabras Edward to Gerda. Un triste mensaje para una pareja que se perdió en el mar después de lograr escapar del Titanic que se hundía. Posteriormente identificados como Edward y Gerda Lindell, la pareja viajaba de Suecia a los Estados Unidos para mudarse. Algunas historias afirman que el señor Lindell, de hecho, llegó al bote plegable A, pero su esposa no tuvo tanta suerte. Ninguno fue visto nunca más, y el anillo de bodas finalmente fue enviado al padre de Gerda. La recuperación del bote plegable A se registró tanto en fotografías tomadas por la tripulación a bordo del RMS Oceanic, como en un relato detallado escrito a mano por un compañero de viaje. Afirmaron que el bote salvavidas se parecía más a un trozo de madera arrastrado por las olas que a un bote. Y el primer bote salvavidas que partió del Titanic fue el bote salvavidas número 7. Fue apodado el bote salvavidas de los millonarios. Se rumorea que los 12 pasajeros a bordo podrían haber sobornado a la tripulación para remar hacia un lugar seguro, en lugar de permitir que otros lo usaran. En 2015, algunos de los artículos recuperados de este bote, incluidos un menú de almuerzo, un boleto y una carta de uno de los pasajeros, fueron vendidos por hasta $70,000 por un subastador de Nueva York. Poco después de la catástrofe del Titanic, se hizo obligatorio que todos los barcos estuvieran equipados con suficientes botes salvavidas para transportar a los pasajeros y a la tripulación. Es más probable que los botes salvavidas del Titanic, siendo un equipo relativamente nuevo en ese momento, fueran reacondicionados para ser usados en otros barcos, como el RMS Olympic, que era el hermano mayor del Titanic. Algunos de ellos pueden haber sido vendidos a colecciones privadas o incluso dejados para pudrirse. Después de todo, se consideraban una fuente de mala suerte y la mayoría de la gente no estaba dispuesta a volver a utilizarlos en otros barcos. Por desgracia, toda la información sobre su paradero es difícil de confirmar ahora. Nunca se dio ninguna declaración oficial de los propietarios de los botes salvavidas después de su rescate. Pero aunque no parece haber quedado nada de los botes originales, existen algunas réplicas de tamaño completo en exhibición en museos en Falmouth, Inglaterra, y en Belfast, Irlanda del Norte. Uno de los pocos botes salvavidas supervivientes de White Star Line no pertenecía, de hecho, al Titanic, pero tenía una sorprendente conexión con el barco. Este bote restaurado es el salvavidas 6 del RMS Oceanic, que ayudó a recuperar el bote salvavidas plegable C del Titanic. Se decía que era propiedad de un coleccionista privado, pero al igual que los botes salvavidas del Titanic, no sabemos nada sobre su ubicación hoy en día. En cuanto a las placas de identificación y otras marcas de los botes, la White Star Line parece haberlas conservado, porque algunos de estos artículos fueron posteriormente subastados y vendidos a coleccionistas interesados. Incluso Rick Springfield supuestamente consiguió una de las placas de identificación. Y ya faltaba una placa de identificación en particular cuando los empleados de White Star Line llegaron a los botes salvavidas. Era la placa de identificación del bote número 8, que había sido tomada por un marinero llamado Thomas Jones. Más tarde se la regaló a otro sobreviviente del Titanic, la condesa de Rhodes, junto con una carta reconociendo el vínculo que formaron la noche del naufragio. Se puede encontrar otros artículos similares en exhibición en diferentes museos, como el Museo y Centro de Artes de Learn, en Irlanda del Norte, o la Galería de Arte y Museo de la ciudad de Worcester. Para ser honestos, algunos expertos afirman que incluso si hubiera habido más botes salvavidas a bordo del Titanic, simplemente no habría habido suficiente tiempo para desplegarlos a todos. Así de severo fue el impacto. Muchos investigadores dicen que todo sucedió tan rápido después de que el barco chocó contra el iceberg, que es sorprendente que tantos pasajeros lograran sobrevivir. El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic zarpó de Inglaterra. Pero esa no era la presentación de un barco normal. El Titanic fue el transatlántico más grande jamás construido en ese momento. Tenía 270 metros de largo, casi el tamaño de 3 campos de fútbol. Y medido desde el casco hasta la parte superior de las chimeneas, el barco tenía una impresionante altura de 53 metros. Ese es el tamaño de un edificio de 17 pisos. Considerado insumergible, se necesitaron 3,000 trabajadores durante casi 3 años para construirlo. Pero apenas 4 días después de su primer viaje, a las 11:40 p.m., chocó con un iceberg y se perdió bajo las olas del Océano Atlántico.
El barco tardó solo 2 horas y 40 minutos en hundirse. Y de los más de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo, solo sobrevivieron 706. El naufragio permaneció perdido durante otros 73 años, ocultando sus muchos secretos dentro de las gélidas aguas del Atlántico. Y si no fuera por un hombre cuya vida entera la había dedicado a explorar el mar, el barco gigante podría haber permanecido perdido por mucho más tiempo. Ese hombre era Robert Ballard. De niño, Ballard estaba obsesionado con el océano. Esta fascinación comenzó cuando solo tenía 12 años. Fue entonces cuando vio una adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Lo tenía todo para despertar la imaginación de un joven, desde aventuras y extrañas criaturas hasta un poderoso vehículo submarino llamado Nautilus. Podría viajar a cualquier lugar del mundo al que quisiera ir. A partir de ese momento, la vida en tierra firme ya no estaba en el futuro de Ballard. Cuando tenía 23 años, fue asignado al grupo de inmersión profunda. Allí, ayudó a desarrollar técnicas para buscar en el fondo del océano. Su mayor logro fue la creación de Alvin. Era un submarino pequeño y fácil de maniobrar, que podía transportar a 3 personas. También presentaba un brazo mecánico externo, diseñado para recolectar muestras bajo el agua, mientras la tripulación permanecía segura y seca en el interior. El submarino Alvin rápidamente demostró ser útil para una variedad de tareas. Por ejemplo, una vez se utilizó para rastrear un avión que se había estrellado en el mar. Pero el submarino experimentó una serie de contratiempos. En un caso, fue atacado por un pez espada, lo que provocó que resurgiera rápidamente. El animal, aún atrapado en la parte exterior del submarino, se convirtió en la cena de esa noche. Y en octubre de 1968, el submarino estaba siendo sumergido en el agua cuando los cables que lo sujetaban se rompieron, enviándolo al fondo del océano junto con 3 miembros de la tripulación a bordo. Y debido a que el pequeño aparato todavía estaba abierto, inmediatamente se llenó de agua y rápidamente comenzó a hundirse. Afortunadamente, la tripulación logró escapar, pero Alvin ya no estaba. El mal tiempo obstaculizó múltiples intentos de recuperar la embarcación. No fue hasta el año siguiente que finalmente fue devuelto a la superficie. Con el tiempo, Alvin mejoró. Su casco fue fortalecido con titanio, lo que le dio una calificación de profundidad más alta, haciéndolo aún más adecuado para la exploración oceánica. El submarino especializado sería útil en muchas de las más de 100 expediciones de Ballard. El hombre fue uno de los primeros en explorar una cadena montañosa submarina, llamada Meseta Mesoatlántica en el Océano Atlántico. Cuando encontró respiraderos térmicos en el Rift de Galápagos a finales de los años 70, ayudó a descubrir y documentar el proceso de quimiosíntesis. Esa es una síntesis química complicada de la energía de los alimentos por parte de las bacterias. Pero su mayor descubrimiento aún estaba por llegar. Ballard afirmó que nunca había sido un fanático del Titanic, pero eventualmente se obsesionó con encontrar el barco, después de ver a otros exploradores intentarlo y fallar. Como él dijo, el Titanic era claramente el gran monte Everest en ese momento. Muchos otros lo habían intentado, muchos que pensé que habrían tenido éxito o que deberían haberlo tenido, pero no lo lograron. Ballard comenzó a pensar en encontrar el barco ya en 1973. Y 4 años después, lo intentó. Usó el buque de salvamento de aguas profundas Seaprobe, que era un buque de perforación equipado con cámaras y sonar. Pero se vio obligado a rendirse cuando se rompió la tubería de perforación. Simplemente no era su momento. A principios de los años 80, un petrolero de Texas llamado Jack Grimm intentó encontrar los restos del naufragio en 3 ocasiones diferentes. Una vez, Grimm estaba justo sobre el Titanic, pero su equipo no pudo detectarlo. Eso es lo que llamamos mala suerte extrema. Ballard solo estaba esperando su momento. Necesitaba un plan y algo de ayuda. El primer problema fue llegar al fondo del Atlántico. Lo más abajo que había viajado antes era 6.100 metros, y este viaje le llevó 3 horas, y eso no incluía el camino de regreso. Ballard sabía que podía usar a Alvin, ya mejorado con un casco de titanio para soportar la presión del océano. Pero también necesitaba algo que no requiriera que él viajara allí. Un submarino a control remoto, sin piloto, sería ideal.
Pero primero tendría que crear uno. Se acercó a las autoridades con la esperanza de que proporcionaran fondos para su proyecto, y aunque los funcionarios no tenían interés en el Titanic, estaban dispuestos a ayudar. Pero había trampa. Ballard primero tuvo que concentrarse en rastrear 2 submarinos, el Treasure y el Scorpion, que se habían hundido en el fondo del Atlántico en la década de 1960. Las autoridades esperaban estudiarlos para averiguar por qué se habían hundido. También querían saber si podían recuperarse o si era seguro dejarlos en el fondo del océano. Solo cuando hubiera completado con éxito esta tarea, sería libre de usar el tiempo restante de su contrato para encontrar el Titanic. Sin otras opciones de financiación, Ballard aceptó la oferta. Se puso a trabajar. Primero creó 2 nuevos dispositivos. Argo era un trineo submarino de profundidad con cámara de video sin piloto. Fue diseñado para tomar fotos y grabar videos con una serie de cámaras montadas en él. Podría funcionar a profundidades de hasta 6.100 metros y también podría explorar casi el 98% del fondo del océano. Se suponía que Argo estaba atado a un bote. A medida que el bote se movía, Argo sería arrastrado detrás, flotando justo sobre el fondo del océano. La cámara luego transmitiría imágenes a la superficie. El segundo dispositivo era un pequeño vehículo robótico llamado Jason Jr. También se controlaba de forma remota, lo que permitía a la tripulación dentro de un submarino como Alvin acercarse y fotografiar objetos submarinos. Ballard ya estaba listo. Sabía que tenía que encontrar esos submarinos rápidamente, y no le tomó mucho tiempo. Para su alivio, la búsqueda fue relativamente simple, y pudo cumplir con sus obligaciones con 12 días de margen. Con casi 2 semanas para dedicarse a encontrar el Titanic, se dispuso a explorar el océano. Enfocó la búsqueda cerca de Terranova, Canadá, arrastrando a Argo por el fondo del océano y revisando las imágenes que recopiló. Y después de unos días sin nada, finalmente encontraron placas de casco, remachadas y una caldera. ¿Podría ser esto? Al día siguiente se reveló la gran proa de un barco. El 1 de septiembre de 1985, Ballard y sus compañeros de tripulación se dieron cuenta de que finalmente habían encontrado el famoso barco. El descubrimiento resultó en una mezcla de emociones. Ballard estaba emocionado de ser el primero en encontrar el lugar de descanso final del Titanic, pero también estaba abrumado por el sentimiento de dolor por aquellos que habían sufrido cuando el barco se hundió. Durante los siguientes 4 días, la tripulación exploró los restos del naufragio. Encontraron el nido del cuervo, desde donde se había visto por primera vez el iceberg. Además, finalmente hubo evidencia de cómo el enorme barco se había partido en 2 antes de hundirse, y se encontraron ambas mitades del barco. Había muebles y vajillas, y lamentablemente, varios zapatos de cuero de los que no habían llegado a un lugar seguro estaban esparcidos por el fondo del océano. Ballard tuvo éxito donde otros fracasaron y se convirtió instantáneamente en una celebridad en todo el mundo. Uno pensaría que ubicar el Titanic sería suficiente para un hombre, pero no para Ballard. En 2019, asumió el reto de resolver otro misterio: la desaparición de Amelia Earhart. Earhart había intentado ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Desafortunadamente, desapareció en algún lugar sobre el Océano Pacífico en 1937. Ni ella ni su avión fueron encontrados. Ballard esperaba que su suerte con el Titanic lo ayudara a encontrar dónde se había hundido Earhart, pero su expedición no pudo encontrar nada. Y aunque Robert Ballard ha encontrado más naufragios que nadie, es solo la punta del iceberg. Se estima que hay más de 3 millones de naufragios en el océano, y Ballard solo ha localizado 100 de ellos. Ahora, con más de 70 años, el hombre espera alentar a los jóvenes a continuar con su trabajo de exploración del océano y sus muchos misterios. En 1989 comenzó Jason Learning Project, para inspirar a los estudiantes de primaria a dedicarse a las ciencias, tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y también tiene su propio barco de investigación llamado E.V. Nautilus, por el nombre del submarino en la novela de Julio Verne. Un merecido homenaje a la historia que inspiró su carrera. Conoce a Arthur John Priest. No es famoso por haber sido pintor ni por haber descubierto un tesoro perdido hace mucho tiempo.
No inventó ningún dispositivo genial ni rompió ningún récord mundial. No, Arthur John Priest es famoso simplemente por ser insumergible. Demostrando que se puede tener suerte y mala suerte al mismo tiempo, Priest estuvo involucrado en varios eventos desafortunados en el mar y sobrevivió a ellos, incluido el fatídico viaje inaugural del Titanic. Priest no era un hombre rico e interesado en navegar por placer, formaba parte de la clase trabajadora. Había sido contratado como fogonero, lo que lo llevó a pasar horas y horas en las entrañas calientes de los grandes buques de vapor. Su trabajo era sucio y difícil. Era responsable de mantener las calderas encendidas, alimentándolas con carbón y asegurando que se produjera suficiente vapor para que los motores funcionaran. Debía tener cuidado de no sobrecalentar el sistema ni incendiar el barco. Era necesario vigilar las calderas con cuidado y alimentarlas constantemente. Priest se ocupaba de todo eso mientras luchaba con el sudor y la suciedad. A menudo se quitaba la camisa a causa del calor y siempre estaba cubierto con el polvo negro de carbón. Cuando por fin tenía un descanso, su camarote compartido estaba cerca en la misma parte del barco. Debía ser bueno en su trabajo, ya que no tenía problemas para conseguirlo. Pero, fuera a donde fuera, la mala suerte parecía seguirlo. El primer incidente fue leve. De joven, Priest trabajó en el RMS Asturias. El buque de pasajeros zarpó por primera vez en 1907 y viajó de Southampton, Reino Unido, a Buenos Aires, Argentina. En algún momento de su viaje inaugural, el barco sufrió una pequeña colisión. Los daños fueron lo suficientemente graves como para que el barco regresara para ser reparado. Afortunadamente, no hay informes de ningún herido de gravedad. Sin inmutarse, Priest fue a trabajar a otro barco. Por desgracia, su mala suerte se pegó al Asturias. En 1914, se convirtió en un barco hospital que ayudaba a cuidar a hombres y mujeres enfermos en toda Europa, mientras los llevaba a su hogar en Inglaterra. Pero en marzo de 1917, cerca de la medianoche, fue golpeado por un objeto extraño. El casco se rompió y la sala de máquinas se inundó. El capitán ordenó a todo el mundo que abandonara el barco y envió a la tripulación, los pacientes y el personal sanitario a los botes salvavidas. El barco seguía moviéndose e impulsándose a través del agua. Dado que los controles principales situados dentro de la sala de máquinas inundada no podían apagarse, el capitán se negó a abandonar el barco, mientras los demás seguían intentando escapar. Logró dirigir el Asturias hacia Bullhead, donde finalmente tocó tierra y evitó hundirse. Hicieron descender los botes salvavidas restantes y los últimos sobrevivientes fueron rescatados. Cuando más tarde estudiaron los daños del barco, el Asturias fue declarado irrecuperable. Sería difícil culpar a Priest de este desastre en particular. Después de todo, ni siquiera estaba en el barco en ese momento, pero parece que muchos de los barcos donde trabajó estaban destinados a tener problemas. Su mala suerte lo siguió a su siguiente trabajo en el RMS Olympic, un enorme transatlántico. El Olympic era grande. De hecho, había sido diseñado y construido como parte de la flota que incluía el Titanic, pero el tamaño implicaba sacrificios. El Olympic era excelente a la hora de moverse en una dirección, pero muy difícil de manejar cuando debía girar. Era septiembre de 1911. El Olympic intentaba alterar su curso. El Hawk, un barco más pequeño que navegaba cerca, no le dio al buque más grande el espacio suficiente para maniobrar, y los dos chocaron. Como el Hawk estaba diseñado para hacer frente a posibles enfrentamientos en el mar, su proa reforzada atravesó al Olympic. Aparecieron dos grandes cortes en el costado del transatlántico. El eje de la hélice estaba muy torcido, y lo peor de todo, el agua comenzó a entrar al barco. De alguna manera el Olympic llegó a la orilla sin hundirse, y nadie resultó gravemente herido. Priest no tenía ni idea de que esto era solo una pequeña muestra de lo que le deparaba el futuro. Más tarde consiguió empleo en un barco nuevo, un barco mejor, una maravilla insumergible. Se decía que era el barco más grande jamás construido. Sí, iba a trabajar en el Titanic. ¿Y qué trabajo? Se necesitaban 29 calderas que requerían 850 toneladas de carbón al día para producir suficiente vapor e impulsarlo. Priest era uno de los 150 fogoneros que trabajaban en las entrañas del barco y mantenían esos fuegos encendidos día y noche. Ganaba unos $30 al mes. El 14 de abril de 1912 pasaría de un mundo de calor extremo a uno de frío intenso. Cerca de las 11:35 p.m., la tripulación divisó un iceberg. El Titanic intentó evitarlo, pero la alarma sonó demasiado tarde. 5 minutos después, hubo un choque. El iceberg atravesó el casco y los compartimientos que antes eran a prueba de agua se destrozaron. Al entrar el agua fría del Atlántico, el barco comenzó a hundirse. Enviaron señales de auxilio, pero el barco más cercano, el Carpathia, estaba a más de 3 horas de distancia.
En la oscuridad de la noche y atrapados en medio de la nada, la tripulación y los pasajeros entraron en pánico. Los que pudieron se lanzaron a los botes salvavidas, otros saltaron a las aguas heladas. En total, solo 706 personas sobrevivieron aquella terrible noche. En el momento de la colisión, Priest estaba en los camarotes inferiores del barco. Se encontraba descansando de un duro día de trabajo. A medida que el barco se hundía, también se hundían sus posibilidades de sobrevivir. Él y sus compañeros se encontraban en la posición más peligrosa del barco. Tuvieron que abrirse paso a través de un laberinto de pasillos y escaleras, algunos de los cuales estaban inundados en una terrible carrera hacia la cubierta. Y después se enfrentaron al agua helada. Se vieron obligados a saltar y nadar desesperadamente hasta estar a salvo. El océano estaba tan frío que Priest sufrió una congelación antes de encontrar el camino hacia un bote salvavidas. Fue uno de los 44 fogoneros que sobrevivieron esa noche. Después de una experiencia como esa, la mayoría de nosotros no volvería a pisar un barco, pero Priest tenía que trabajar. Su siguiente trabajo también terminó en desastre. Le ofrecieron empleo en el HMS Alcántara. Se hundió en 1916 y una vez más, Priest fue uno de los pocos que logró salvarse, aunque resultó gravemente herido en el proceso. Y sin embargo siguió tentando a la suerte. Su siguiente trabajo como fogonero le resultó extrañamente familiar. Trabajaría en un barco construido por los mismos responsables del Olympic y el Titanic. Este barco llamado Britannic era el más grande de los tres. También se creía que era un buque superior, equipado con nuevas características de seguridad después del hundimiento del Titanic. Por ejemplo, tenía 48 botes salvavidas abiertos, 46 de los cuales eran los más grandes que se habían utilizado en un barco hasta el momento. 2 de ellos estaban motorizados y equipados con dispositivos especiales de comunicación. La buena noticia, el Britannic sobrevivió a su primer viaje sin incidentes. Ya le había ido mejor que al Titanic. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1916 fue sacudido por una fuerte explosión mientras viajaba por el canal de Kea, en el mar Egeo. El casco estaba dañado y algunos de los compartimientos comenzaron a llenarse de agua, pero a diferencia del Titanic, el Britannic había sido diseñado para emergencias de este tipo. Contaba con 5 mamparos sellados. De haber permanecido intactos, habrían ayudado a mantener el barco a salvo y a flote durante mucho más tiempo. Pero hubo un problema. En un acto de imprudencia, los ojos de buey de las cubiertas inferiores habían quedado abiertos. Cuando el barco se inclinó, los ojos de buey dejaron entrar agua que inundó el Britannic y aceleró su descenso al mar. Esto hizo que los mamparos herméticos fueran inútiles. El barco se hundía rápidamente. De hecho, mucho más rápido que el Titanic. 35 de los botes salvavidas fueron lanzados con éxito, por lo que la mayoría de las personas se salvaron. De los 1.066 pasajeros y la tripulación, 1.036 sobrevivieron. Priest, con su suerte intacta, fue uno de ellos, y sin embargo, su vida en el mar aún no había terminado. Aceptó un puesto de fogonero en el Donegal. Se trataba de un transbordador de pasajeros más pequeño que había sido reconvertido para ser utilizado como barco hospital. En abril de 1917 fue golpeado por un objeto extraño mientras huía de una situación insegura, y si bien sufrió una lesión en la cabeza, Priest volvió a ser uno de los sobrevivientes. Tuvo que vivir 2 colisiones y 4 hundimientos antes de sentirse finalmente listo para retirarse. De hecho, se dice que solo dejó de trabajar porque nadie quería navegar con él. ¿Quién podría culparlos? Pasó el resto de su vida en tierra firme, en Southampton, Inglaterra, con su esposa Annie y sus 3 hijos, pero Arthur John Priest siempre sería recordado como el fogonero insumergible. Era 12 de septiembre de 1990. En aquellos tiempos, mucho antes de la mensajería instantánea y las llamadas por Zoom, una niña buscaba amigos por correspondencia. Zoe estaba a bordo de un barco de Inglaterra a Bélgica, de vacaciones con sus padres. Tenía solo 10 años en ese momento, pero era una colegiala muy inteligente. Tomó un pedazo de papel y comenzó a juntar algunas palabras. Se presentó y luego escribió que le gustaba el ballet, tocar la flauta y el piano. Por supuesto, no pudo evitar mencionar a sus 2 adoradas mascotas, un pequeño hámster, el que llamó Sparkle, y su pez, Speckle. También anotó la dirección en la que se le podía localizar en caso de que alguien estuviera interesado en responderle. Pero por desgracia, ella estaba en el mar. ¿A quién podría enviarle este mensaje? Una idea interesante vino a su mente. Con cuidado, colocó su carta en una botella de plástico, cerró bien la tapa para protegerla del agua y la arrojó al mar. La emoción de la niña se desvaneció con los años, ya que no recibió una respuesta. Tal vez la botella se había atascado en alguna parte, tal vez había sido tragada por alguna criatura marina grande y aterradora.
O tal vez el agua había atravesado la tapa de plástico y destruido el mensaje. Muchos años después, en Navidad, se recibió una carta para Zoe en casa de sus padres con su apellido de soltera. El sello postal indicaba que el mensaje era de Europa. Era de una pareja holandesa, Pete y Jacqueline Latour, que habían encontrado su botella y fueron muy amables al responder. Señalaron que la habían hallado entre los escombros arrojados a la orilla por el mar. La carta de Zoe había estado varada durante la asombrosa cantidad de 23 años en el mar y viajó más de 563 kilómetros para llegar a su destino final, cerca de Rotterdam, en los Países Bajos. Es todo un viaje para una pequeña botella de plástico. Una historia similar a la de Zoe es la extraña conexión entre dos pequeños. Un niño alemán llamado Frank Usbeck estaba en un barco que viajaba a Dinamarca cuando tuvo la misma idea que Zoe. Tenía 5 años cuando armó un mensaje y lo arrojó a lo desconocido. Corría el año 1987. Recibió su respuesta años después cuando tenía 29 años. Su carta, al igual que la que Zoe enviaría un par de años después, llevaba 24 años en el mar. Su mensaje fue encontrado por un niño llamado Daniel Korokik, mientras paseaba con sus padres por el Kuronian Spit, cerca del mar Báltico. Daniel tuvo suerte de que su padre supiera suficiente alemán para traducir el mensaje. Los amigos improbables finalmente se conocieron a través de una videollamada en 2011. Sin embargo, no todas las historias de mensajes en una botella se han podido explicar. En 2013, un surfista croata se encontró con una botella dañada cerca del mar Adriático. El mensaje que contenía databa de 1985 y era de un hombre llamado Jonathan. El remitente estaba ansioso porque su carta llegara a una mujer llamada Mary y también expresó su entusiasmo porque ella respondiera. Dado que la carta supuestamente se envió desde Nueva Escocia, la botella tuvo que haber viajado 6.000 kilómetros. El mensaje partió del Océano Atlántico, ingresó al mar Mediterráneo y llegó a las costas del Adriático en Croacia. Las identidades de John y Mary nunca fueron descubiertas. También hay mensajes en una botella con maravillosas historias de amor para compartir. Este fue el caso de Akei y Paulina Wyking. Cuando Akei, un marinero sueco solitario, colocó una carta en una botella y la arrojó al mar Mediterráneo, no tenía idea de que el trozo de papel eventualmente llegaría a su futura esposa. Esto fue a principios de la década de 1950. La botella fue encontrada por un hombre italiano que se inspiró lo suficiente como para dársela a su sobrina Paulina. Después de un año de intercambio de cartas de ida y vuelta, Akei y Paulina finalmente se conocieron y se casaron. Habiendo decidido compartir su historia con el mundo, se convirtieron en una especie de pareja de celebridades del momento. Incluso compartieron imágenes de su boda y su historia apareció en varios periódicos. Este afortunado evento inició un movimiento entre los jóvenes que buscan el amor, aumentando la cantidad de mensajes que se lanzan al mar en busca de un final de cuento de hadas. Sin embargo, no todas las historias que comenzaron así finalmente funcionaron. En 1945, un estadounidense llamado Fran Hayustek colocó un mensaje similar al de Akei en una botella y la arrojó al agua. Casi un año después, su carta fue encontrada por una mujer irlandesa. Su nombre era Brenda O'Sullivan. Sus años de correspondencia pronto llamaron la atención de los medios en ese momento, pero su amistad nunca floreció debido a la presión adicional. Eventualmente se conocieron en persona cuando Frank viajó a Irlanda, pero no se quedó por mucho tiempo y finalmente se separaron. Después de que el Titanic encontró su trágico final, muchas botellas que contenían mensajes secretos comenzaron a aparecer. Casi todas resultaron ser falsas, excepto una. Años después de que el Titanic se hundiera en las heladas aguas del Atlántico, se encontró una botella en las costas irlandesas. Supuestamente era de un hombre llamado Jeremiah Burke, y hasta el día de hoy se considera que es el único mensaje genuino en una botella que salió de ese barco. El papel simplemente decía el nombre del remitente y la ubicación. El Titanic, acompañado de la palabra adiós. Dado que la fecha se ha borrado, es difícil estimar si la nota se envió antes o después de que éste chocara contra el iceberg. Sin embargo, el pensamiento general es que, dado que Jeremiah buscaba mudarse a los Estados Unidos, simplemente estaba enviando sus últimos saludos simbólicos a su familia y amigos en Irlanda. Esta forma simple de conocer y a veces mantener correspondencia con la gente se ha convertido en un pasatiempo para un hombre de una provincia canadiense llamada Isla del Príncipe Eduardo, ubicada al este del estado estadounidense de Maine. Este hombre, Harold Hackett,
afirma haber enviado más de 4.000 botellas al Océano Atlántico desde 1996. También afirma haber recibido muchas respuestas de todo el mundo, incluidas cartas de personas de países de Europa como Francia y Alemania, pero también de las Bahamas o incluso de África. Este pasatiempo poco común le da como resultado cerca de 150 tarjetas de Navidad de sus amigos por correspondencia cada año. Hasta el día de hoy se niega a colocar su número de teléfono en ninguna de sus cartas. De esta manera se asegura de que si alguna vez la gente quiere contactarlo, la única forma de hacerlo sea a través de una carta escrita. También averiguó los mejores momentos para arrojar los mensajes al agua, en función de la dirección de los vientos y las corrientes. Ahora, algunas botellas de vidrio pasan toda su vida en el mar después de ser arrojadas por su remitente. Fue el caso de un hombre británico que escribió un mensaje y lo colocó en una botella antes de tirarla al Canal de la Mancha en 1914. Su nombre era Thomas Hughes y quería dirigir el mensaje a su esposa, pero fue lo suficientemente educado como para escribir una carta a quien quiera que haya puesto sus manos en la botella primero, pidiéndole que redirija la carta hacia el lugar correcto. La botella no llegó a su esposa, sino que fue encontrada 85 años después en la costa de Essex. El hombre que tropezó con la botella tuvo la amabilidad de comunicarse con la familia y le entregó el mensaje a la hija de Thomas. Y 85 años no es el tiempo más largo que una botella pequeña ha pasado en el agua. Un científico llamado Hunter Brown estaba estudiando las corrientes en el Mar del Norte cuando se le ocurrió esta idea. Colocó el mismo mensaje en casi 2.000 botellas y le pidió al desconocido destinatario que respondiera con la ubicación de su descubrimiento. Pensó que este método lo ayudaría a comprender mejor el diseño de las corrientes del Mar del Norte. Se encontró una botella a unos 37 kilómetros de su ubicación original, después de 97 años. Hasta el día de hoy, más de 300 de las botellas relacionadas con el proyecto de Hunter Brown finalmente llegaron a una orilla. Pero no todos los mensajes que se encontraron en botellas fueron respondidos a través de cartas. Oliver Vanderbilt arrojó una botella que contenía una carta en la costa inglesa mientras estaba de vacaciones con su familia. Tenía 14 años en ese momento. 33 años después, una mujer en Facebook afirmó que había recibido su mensaje y lo había buscado en las redes sociales. Al principio apenas recordaba haber colocado la carta en la botella, pero finalmente lo recordó todo, incluso el hecho de que selló la botella con cera de vela para asegurarse de que no entrara agua en ella. Y luego está Christina Aguilera y su botella. No, espera, la suya es sobre un genio en una botella, ¿no? Ok, no importa. Permanecer mucho tiempo en aguas de 20 grados centígrados no le hará ningún bien a tu salud. Las aguas con una temperatura de 10 grados centígrados son una pesadilla, ya que se sienten mucho más frías que el aire de la misma temperatura. Los pasajeros del Titanic viajaban sobre aguas de menos 2 grados centígrados. ¿Puedes imaginarte el frío que hacía? Incluso el iceberg con el que se encontró el Titanic era más cálido. El agua no se congeló debido al alto contenido de sal. Pero, ¿qué tal si la temperatura hubiera sido más alta? ¿Qué pasaría si el Titanic se hubiera hundido en agua caliente, a unos 50 grados centígrados? En teoría, esto podría haber ocurrido si las aguas del Atlántico Norte se hubieran encontrado con una corriente submarina cálida procedente del sur del océano el día del desastre, pero este calor no habría sido suficiente. La superficie del océano es demasiado extensa y la temperatura es demasiado baja por las noches. La cálida corriente submarina por sí sola no habría servido de nada para las personas que cayeron por la borda. Pero si el Titanic se hubiera hundido en otro lugar y en un momento específico, habría sido posible que todas las personas se salven gracias a un increíble fenómeno natural. Suban a bordo, amigos. Comienza nuestro viaje a un universo paralelo. Es una noche sin luna entre el 14 y el 15 de abril. El Titanic choca con un iceberg. El agua helada inunda las cubiertas inferiores. El capitán envía una señal de auxilio. El barco de rescate más cercano, el Carpathia, está a unos 95 kilómetros del Titanic. A máxima velocidad, el Carpathia llegará allí en 4 horas. Eso es bastante tiempo incluso en aguas tropicales cálidas, ya que el cuerpo no para de perder calor. El Titanic comienza a hundirse. La tripulación hace descender los botes salvavidas. Algunos de los pasajeros saltan por la borda. El barco se hunde. No quedan botes, así que saltas junto con otros pasajeros. Se siente como si estuvieras dentro de un enorme iceberg. El agua está tan fría que te cuesta moverte. Ni siquiera puedes gritar, no hay aire en tus pulmones. En ese momento sientes un agradable calor procedente de las profundidades. El calor sube por tus rodillas y tu cintura hasta llegar a tu cuello.
Recuperas el control de tus músculos y respiras profundamente. Notas que los demás pasajeros sienten el mismo calor. El agua se calienta un poco. Te sientes feliz, pero de un momento a otro el horror reemplaza tu alegría. El océano comienza a hacer espuma, y no por la alta temperatura, sino porque algo está surgiendo del fondo del océano. Oyes un sonido grave y pesado que viene de las profundidades. No es el Titanic hundiéndose, sino algo más grande. Puedes ver un enorme iceberg cerca. Se está derritiendo y un enorme trozo está desprendiéndose de él. 1.000.000 de burbujas aparecen en la superficie. Sientes que algo te golpea la pierna. Miles de rocas extrañas y ligeras surgen desde abajo. Hay unas enormes placas entre ellas. Los pasajeros las usan como botes salvavidas. Te subes a una de esas rocas y miras el barco. No está hundiéndose, el agua está burbujeando y lo empuja hacia arriba. Tomas una de las pequeñas rocas y entiendes todo. Es Pumita. Un volcán submarino ha entrado en erupción justo debajo del barco. Miles de toneladas de roca volcánica están flotando hacia la superficie. Cuando entra en erupción, su magma sacude toda la zona, calienta el agua y destruye el fondo marino. Pero no sucede nada destructivo en la superficie. La enorme presión de cientos de litros de agua suprime la potencia del volcán. Las rocas fundidas de la corteza terrestre son llevadas al lecho marino y la pumita sube a la superficie, y esta es la razón. La parte superior de la Tierra está compuesta por muchas secciones sólidas, las placas tectónicas. Estas placas chocan entre sí y se dividen. Cuando una parte se separa de la otra, el magma asciende inmediatamente. Por lo tanto, todos los volcanes son el resultado de regiones inestables. Si el Titanic hubiera navegado sobre una de estas zonas durante una erupción, muchos pasajeros se habrían salvado. Regresemos al universo paralelo. El Titanic comienza a hundirse de nuevo. El agua ya no burbujea. El volcán se ha apagado. En cuestión de segundos, el océano vuelve a estar helado. Afortunadamente, tienes tu bote salvavidas de Pumita. Será suficiente para esperar a los rescatistas. Pero imaginemos una situación sin un volcán submarino y con un iceberg. Una situación donde el agua ya está caliente desde el principio. Uno de los motores del compartimiento del barco se avería. Varias tuberías estallan frente al aumento de la presión y aparece una grieta en el cuerpo del barco. El agua inunda las cubiertas inferiores. El barco se hunde. La gente evacúa en botes salvavidas. Hay menos pánico porque la noche es cálida y nadie se está congelando. Cada pasajero recibe un chaleco salvavidas. El barco no soportará mucho más. Entiendes que tendrás que saltar. El Titanic se hunde. Muchos pasajeros caen por la borda aterrorizados. Se sumergen en el oscuro océano e inmediatamente asoman a la superficie. El pánico y el caos se apoderan de todos, mientras el barco desaparece en la oscuridad. Finalmente, todo queda en silencio. Pasan unos minutos y notas que ya no hay nada de miedo en el aire. El agua está cálida. Casi todos los pasajeros tienen chalecos salvavidas. Alguien flota sobre los restos de madera del barco. Tras un par de horas, el agua ya no parece tan cómoda. El océano les quita el calor corporal. Para mantener el calor, los pasajeros se acercan y forman grupos. Sí, ahora es posible esperar un par de horas más hasta que lleguen los rescatistas. Los botes salvavidas se acercan y se llevan a los que tienen mucho frío. Los pasajeros se turnan. 20 minutos en el agua, 20 minutos en los botes. Es esencial conservar la ropa. Hasta la ropa mojada ayuda a mantener el cuerpo caliente por más tiempo. Cuando parece que todos están a salvo, alguien grita. Una chica en un bote parece asustada, tiembla de miedo y señala el agua negra con el dedo. Los pasajeros intentan ver qué hay allí y descubren una aleta triangular. 1, 2, 3, ¡hay muchas! El ruido del barco que se hunde ha atraído a un grupo de tiburones. Están rodeando a los sobrevivientes y buscan satisfacer su hambre. Nadan lentamente. No parece que vayan a atacar. Pero será mejor que mantengas los ojos abiertos. Estos son algunos de los tiburones más agresivos y peligrosos del mundo. Los tiburones toro. Pueden ser ágiles, rápidos e impredecibles. No nadan en las aguas frías del Atlántico, pero el agua de este universo paralelo es perfecta para ellos. Los tiburones son fuertes y robustos, y crean la ilusión de lentitud para relajar a sus presas. Se los llama tiburones toro por su nariz corta y sin punta como la de un toro. Les gusta golpear a un objetivo o a otros tiburones con la frente. Varios peces embisten los botes.
Alguien cae al agua. Afortunadamente, los demás lo ayudan a regresar a bordo. Los tiburones no se retiran. El aire se llena de caos y pánico. Las personas gritan y golpean el agua con los remos para ahuyentar la amenaza. Pero no sirve de nada. Uno de los tiburones abre su boca llena de dientes y se aferra a un bote. En ese momento, llegas a ver más aletas cerca. Una manada de tiburones blancos llega a la fiesta. Se trata de uno de los animales más peligrosos del planeta. Son grandes, rápidos y fuertes, y sus 300 dientes triangulares distribuidos en varias filas son afilados como cuchillas. Los tiburones blancos nadan alrededor de los botes y ahuyentan a los tiburones toro. Te caes de tu bote y ves una gran aleta acercándose a ti. El miedo despierta tu instinto de supervivencia. Haces todo lo que está a tu alcance para alejarte lo más que puedas del tiburón. Por supuesto, es inútil. Él es mucho más rápido y te atrapará tarde o temprano. Sientes que tu pie toca su nariz. El otro pie se mete en su boca dentada. Gritas aterrorizado. Después de un segundo, el tiburón te suelta. Los tiburones blancos rara vez atacan a las personas. Si muerden, es solo para probarte. Después de todo, la presa favorita del tiburón son las focas. Simplemente pierde el interés si se da cuenta de que no eres una de ellas. Pero si el tiburón está hambriento, no le importa qué tipo de presa seas. Por suerte, este no es así. Los sobrevivientes de los botes tampoco tienen nada que temer. Los tiburones blancos no los atacan. Puede que empujen los botes ligeramente, pero solo para averiguar qué son. El tiburón blanco se aleja nadando, pero parece un tiburón toro y parece que está hambriento. Se acerca a ti, abre la boca y... una fuerte bocina de barco penetra en el agua. Es el RMS Carpathia, que ha venido al rescate. Los tiburones escapan asustados. Todos los pasajeros se han salvado. En nuestro universo, otro barco que se encontraba cerca podría haber salvado a los pasajeros mucho antes, pero esa es otra historia. Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835, la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía daban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco.
A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño que parecía menor en el Arctic era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con 2 máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de 2 mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas lecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió. Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de $1 millón, solo había hecho un viaje. E incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo $50,000. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América.